Muy buenas tardes. Les saluda Carlos Alberto Apazaquilca, alumno de la Facultad de Derecho. En esta semana 10 nos han encomendado en el curso Problemas y Desafíos en el Perú actual hacer un análisis sobre los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre los años 1895 y 1930 y su influencia en la conformación del Perú actual, con nuestra crítica constructiva y personal. Bueno, es de entender que el periodo comprendido entre los años 1895 y 1930 fue de gran relevancia histórica dentro del Perú, marcando una serie de cambios políticos, económicos y sociales que aún influyen en la conformación del país hoy en día. Durante este lapso, el Perú experimentó transformaciones significativas en su estructura política, económica y social, que dejaron una huella indeleble en su historia. Socialmente, podemos indicar que se originaron varios cambios, pero uno de los cambios que se originó fue la socialización, la clase que hizo la distinción. Y eso fue muy fundamental y lamentablemente muy deplorable para esa época, porque se pudo ver que no solamente había una cuestión de clasismo dentro de las sociedades, y esto fue marcado por los grandes de ese entonces poderes políticos o personas que manejaban la política del Perú. En este ensayo desarrolló el periodo de la República Aristocrática, la cual parte desde 1895 a 1930, donde se puede ver que en este periodo el Perú experimentó una serie de cambios políticos, económicos, sociales, como anteriormente lo dijimos. Dentro de lo político se vivieron diversos gobiernos y regímenes políticos desde la restauración del orden constitucional tras la Guerra del Pacífico, hasta el auge de los gobiernos autoritarios y principios del siglo XX, como fue el gobierno de Augusto de Leguía. Estos cambios políticos reflejaron la inestabilidad y la lucha de poder por el país. Desde la parte económica, el Perú experimentó una transformación económica significativa, pasando de una economía basada principalmente en la agricultura y la exportación de materias primas, como el guano y el salitre, y una economía más diversificada con el desarrollo de industria, con la minería y la manufactura. Sin embargo, persistieron desigualdades económicas y dependencias de los mercados internacionales. Dentro de lo social hubo cambios importantes en la estructura social del Perú, especialmente con la migración interna hacia las ciudades, el crecimiento de la clase media y la emergencia de los movimientos sociales y laborales que demandaban mejores condiciones de vida y trabajo para la población. Es ahí donde sucedieron los problemas, porque lamentablemente dentro del Perú se hicieron grupos clasistas que determinaron hoy en día, hasta la fecha, unos gobiernos de selecciones. Dentro de la influencia de la conformación del Perú actual, podemos indicar que los cambios de permanencia ocurridos entre los años 1895 y 1930 dejaron una marca indeleble en la configuración actual del Perú. La diversificación económica, aunque con desigualdades persistentes, y la consolidación de una identidad nacional son legados importantes de este periodo. Además, la lucha por la democracia y los derechos sociales sentaron las bases para la sociedad peruana actual. Dentro de la evolución de la reforma agraria, podemos indicar que la reforma agraria fue promulgada durante un gobierno de Juan Velasco Alvarado, en una década de 1960. Fue un gobierno de transformación, la estructura agraria del país, redistribuyendo la tierra y dando poder a los campesinos. Desde un punto de vista político, la reforma fue una medida populista que buscaba ganar apoyo popular y reducir las desigualdades sociales que se habían originado. Sin embargo, su implementación fue problemática y generó tensión política dentro de los mismos peruanos. Económicamente, la reforma agraria tuvo consecuencias mixtas. Si bien permitió el acceso más equitativo para las tierras para los campesinos, también afectó a la producción agrícola y la inversión en el sector, lo que contribuye a las crisis económicas de los años siguientes. Socialmente, la reforma agraria tuvo un impacto positivo al mejorar las condiciones de vida de muchos campesinos y promover una mayor igualdad social.
dejando de lado al gamonal o al gran capataz o empresarios, quienes manejaban toda la administración de las grandes propiedades. Sin embargo, también generó conflictos de división en la sociedad peruana, especialmente en contra de los propietarios de las tierras y los campesinos como ellos. Hemos de acotar que en los años 1895 y 1930 fue crucial para la configuración del Perú actual, como cambios políticos, económicos y sociales significativos que aún se reflejan en la sociedad peruana. La reforma agraria, si bien tuvo aspectos positivos en términos de justicia social, también tuvo consecuencias negativas en la economía y la estabilidad política del país. En última instancia, su éxito o fracaso depende de la perspectiva desde la cual se analice. Dentro de un análisis o sustento o argumento de mi postura, podemos indicar que sin duda en los años 1895-1930 fue un momento crucial y este permitió cambios permanentes políticos y económicos, influenció a la conformación del Perú actual, pero los cambios de permanencia ocurridos durante este periodo dejaron una marca, y esta marca fue la de las clases sociales que hicieron daño al Perú, poniendo ante el campesino y el antiguo propietario. ¿Por qué? Porque los campesinos no tenían dinero para hacer el cultivo, mientras que los grandes empresarios, los grandes propietarios sí lo tenían, y es ahí donde se originó la problemática de la agricultura. Entonces yo no estoy de acuerdo y sustento. ¿Por qué? Porque los campesinos debieron ser no abandonados, sino no solamente la reforma agraria, sino estar con ellos para poderlos dirigir. Pero como solamente fue una cuestión política, una cuestión mediática, pues te distribuyeron como distribuyeron y sucedió lo que sucedió lamentablemente. Hoy en día, lógicamente, que ya las cosas han cambiado. Pero recordar aquellos años, yo por lo menos que una parte lo viví, yo pude ver que no fue nada atinado repartir las propiedades con el ámbito o con la idea de llegar a una igualdad. O lo único que hizo fue aumentar esa odiada discriminación entre el provinciano y las personas que hoy en día se encuentran en la ciudad de Lima. Eso es todo, muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Será hasta otra oportunidad.